Hace 10 años, un vaquero herido rescató a 3 chicas apache y desapareció sin pedir nada a cambio. Ahora, frente a toda la tribu, regresaron y contaron por qué nunca lo olvidaron. Cuando él comprendió quiénes eran en realidad, sus manos temblaron y todos quedaron en absoluto silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol apenas empezaba a calentar la tierra cuando Lupe salió de su cabaña. Su perro, Chueco, lo seguía cojeando. «Vamos, Chueco», dijo Lupe, su voz áspera por el silencio de la mañana. «No es hora de dormir, hay que revisar el abrevadero». El perro movió la cola. Lupe caminó hasta el corral. Allí estaba su caballo, Relámpago. El animal resopló al verlo. Lupe le pasó una mano por el cuello. «Tranquilo, muchacho», murmuró. Era un día como cualquier otro en el rancho cerca de Batopilas. Lupe llenó un cubo de agua, miró hacia las montañas, todo estaba en silencio. Eso le gustaba, la paz, nada que pudiera perderse. Dentro de él, un pensamiento pasó, rápido. Aquí no falta nada, y no sobra nadie. Mientras, en el pueblo de Batopilas, la plaza empezaba a tener movimiento. Elías, el dueño de la tienda más grande, barría el frente de su local. Otros vecinos pasaban. «Buenos días, don Elías», saludó una mujer. «Buenos días», respondió Elías sin mucha gana. Vio a un grupo de hombres cerca del pozo. Caminó hacia ellos. «Oigan», dijo Elías bajando la voz. ¿Supieron lo que pasó en el pueblo de Cerocahui?» Los hombres negaron con la cabeza. «Problemas con indios», dijo Elías, haciendo una mueca. «Siempre problemas. Aquí en Batopilas somos gente decente, trabajadora, debemos mantenerlo así, lejos de conflictos». Uno de los hombres, más joven, preguntó: «Pero si vinieran en paz, don Elías». «En paz», cortó Elías. «Eso dicen siempre. Pero después llegan los problemas. Nosotros estamos progresando. Mi tienda trae cosas nuevas de la ciudad. Eso es el futuro. No mezclarse con gente atrasada». Los hombres se miraron. No dijeron nada. Elías sonrió, satisfecho. Se frotó las manos. «Así se mantiene el orden», pensó. A muchas leguas de allí, en un sendero alto de la sierra, un grupo pequeño de personas caminaba en fila. Iban a caballo. Delante iba un anciano, Tucali. Su pelo blanco brillaba bajo el sol. A su lado, una mujer joven, Chansi. Más atrás, un hombre fuerte, Cante, que constantemente miraba hacia atrás. Chansi llevaba una mano en un colgante de plata en su cuello. Sus ojos, serenos, miraban el camino que bajaba hacia el valle. «¿Estás segura de esto, hermana?» La voz de Cante era un rumor áspero. Chansi no giró la cabeza. «Ya hablamos de esto, Cante». «Hablamos. Pero no entiendo. Es un yori, un vaquero. Lo vimos un solo día, hace 10 años. Un día que cambió todo», dijo Chansi con calma. Tucali, al frente, habló sin volverse. «La deuda de honor no es una cadena, hijo. Es un puente. Caminamos sobre él hoy». Cante apretó la mandíbula. No dijo más, pero sus ojos no descansaban. Miraba cada roca, cada árbol muerto, buscaba peligros. Su mano no se alejaba del cuchillo en su cintura. El grupo siguió bajando. El aire era más cálido. Después de un rato, Chansi habló otra vez, esta vez solo para su padre. «¿Cómo será ahora?» Tucali la miró. Sus ojos brillantes vieron la inquietud en ella. «No lo sé, pero el hombre que nos ayudó tenía un buen corazón. Los corazones no cambian tanto. Las personas sí», murmuró Chansi. «Sí», aceptó Tucali. «Por eso vamos, para ver a la persona en la que se convirtió, y para que él vea en quién te has convertido tú». Chansi asintió. Sacó de un pequeño bolso atado a su cintura un trozo de tela. Estaba descolorido y gastado. Era de una camisa. La guardó rápido cuando vio que Cante se acercaba. «El pueblo», dijo Cante, señalando con la barbilla hacia el valle. Abajo, entre las montañas, se veían los techos de unas cuantas casas de Batopilas. El humo de los fogones de la mañana subía en columnas delgadas. Parecía un lugar tranquilo, demasiado tranquilo. En el rancho, Lupe terminó de reparar una parte floja de la cerca. Se secó la frente con el brazo. Chueco dormitaba a la sombra de un mezquite. «Así está bien», dijo Lupe para sí mismo. Miró hacia el pueblo. Lo único que escuchaba era el viento y el sonido lejano del río. Era suficiente. Más que suficiente. Cualquier otra cosa era complicación. Cualquier otra persona era un riesgo a perder algo. Él ya había perdido suficiente. Entró a su cabaña. Era una sola habitación, una cama, una mesa, una estufa, nada más. En un clavo colgaba un sombrero marrón, viejo y polvoriento. Se quedó parado un momento en la puerta, mirando adentro. El silencio aquí era más pesado.
Voy al pueblo, le dijo al perro. Necesito clavos. Chueco abrió un ojo y volvió a cerrarlo. Lupe ensilló a Relámpago y salió al camino polvoriento. El caballo caminó con un ritmo constante. Lupe se dejó llevar por el movimiento. No pensaba en nada, o trataba de no hacerlo. En las afueras de Batopilas, el grupo de Tucali se detuvo. Los caballos bebían agua de un arroyo pequeño. Desde aquí vamos todos juntos, dijo Tucali, con la frente en alto. No somos enemigos. Cante desmontó, revisó las cinchas de su caballo. Ellos no lo saben. Lo aprenderán, dijo Tucali. Chansi miró el pueblo que estaba ahora muy cerca. Podía ver a una persona a caballo que se acercaba por el otro camino. Un vaquero. Su corazón dio un pequeño salto. No, se dijo. No puede ser él. No todavía. Pero no podía apartar la vista. El vaquero era alto, delgado. Llevaba un sombrero marrón. Tucali siguió su mirada. El tiempo es curioso, dijo suavemente. A veces teje los caminos justo frente a ti. Montaron de nuevo. Formaron una fila ordenada, Tucali al frente, luego Chansi, luego Cante, y detrás otros 3 guerreros de su familia. Comenzaron a avanzar. Los cascos de los caballos hicieron un sonido suave en la tierra. El sol estaba ya alto. Eran cerca de las 10 de la mañana. En ese mismo momento, Lupe llegaba a la primera casa de Batopilas. Vio a unos niños jugando. Uno los saludó. Él levantó la mano en un gesto seco. Siguió hacia la plaza. Iba a la tienda de Elías por los clavos. No miró hacia el camino del cañón. No vio la fila de jinetes que bajaba por él. Dentro de la tienda, Elías atendía a una señora. Cuando vio a Lupe, hizo un gesto de fastidio. «Lupe», dijo, «¿qué necesitas?» «Clavos», dijo Lupe, sin más. «Sí, claro». Elías fue a buscarlos detrás del mostrador. Fuera, en la plaza, el sonido de los caballos se hizo más fuerte. Alguien dijo algo en voz alta, luego, otro. El tono era de sorpresa, luego, de alarma. Elías alzó la vista. ¿Qué es ese alboroto? Lupe se dio la vuelta, miró por la puerta abierta de la tienda, y entonces los vio. Eran 6 jinetes. Sus ropas eran diferentes. No eran de Batopilas, iban en silencio, y en el centro, una mujer joven con el pelo negro como la noche. El corazón de Lupe se detuvo, no por la mujer, no todavía, porque detrás de ella vio al anciano de pelo blanco, y a un hombre joven con una cicatriz en la mejilla. Una memoria antigua, enterrada hacía 10 años, golpeó su mente con la fuerza de un rayo. Eran ellos, los mismos. Elías salió de detrás del mostrador y se paró a su lado. ¿Qué es esto? Su voz era un susurro áspero. Indios, apaches, aquí. La gente del pueblo empezaba a reunirse en la plaza. Formaban un grupo apretado. Todos miraban a los recién llegados. El silencio era completo, roto solo por el resoplido de un caballo. Tucali levantó la mano en señal de paz. Su mirada recorrió las caras asustadas y curiosas. Buscaba a una en particular, y la encontró. Sus ojos se encontraron con los de Lupe, que seguía parado en la puerta de la tienda, con una bolsa de clavos olvidada en la mano. Tucali desmontó lentamente. Sus huesos crujieron. Se puso de pie frente a su gente, tomó aire, y habló. Su voz, clara y serena, llenó la plaza de Batopilas. Hace 10 años, dijo. Un vaquero de este pueblo encontró a 3 personas perdidas y heridas en la sierra. Lupe sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía respirar. Sus ojos, sin querer, se desviaron del anciano. Fueron hacia la mujer joven que acababa de bajar de su caballo. Ella lo miraba, directamente a él, con una calma que lo paralizó, y entonces supo. Supo quién era. Era la niña a la que le cantó para que dejara de llorar. Pero ya no era una niña. La voz de Tucali no temblaba, sonaba como el agua del río, constante y clara. Todos en la plaza podían oírla. Ese vaquero, continuó Tucali, sus ojos aún fijos en Lupe, nos dio agua, nos dio comida, curó las heridas de mi hija, nos escondió. Nos guió a un lugar seguro. No nos pidió nada. No sabía nuestros nombres. Solo vio personas necesitadas. Lupe no podía moverse. La bolsa de clavos en su mano le pesaba como una piedra. Sentía la mirada de toda la gente del pueblo sobre él. Sentía, sobre todo, la mirada de ella, de Chansi. Hoy, dijo Tucali, alzando un poco la voz, hemos viajado muchos días para encontrarlo. Para encontrarte, Lupe. Al decir su nombre, un murmullo recorrió la plaza. Lupe vio cómo Elías, a su lado, ponía una cara de profundo disgusto. Venimos, prosiguió el anciano, con el honor más grande de nuestro pueblo. La deuda de una vida se paga con una vida. Tú nos diste seguridad, nos diste futuro.
Por eso, hoy te ofrecemos un futuro. Hizo una seña con la mano. Chansey dio un paso adelante. Se paró a un lado de su padre. No bajaba la vista. Miraba directamente a Lupe. Su rostro era tranquilo, pero sus ojos tenían una luz intensa. Te ofrecemos a mi hija Chansey, dijo Tukali, y sus palabras cayeron en la plaza como gotas de plomo. Te la ofrecemos en matrimonio, para que sea tu esposa, para que nuestras familias sean una, para que el lazo de aquel día sea un lazo de sangre, para siempre. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un niño lloró, ni un perro ladró. Lupe sintió que el aire se acababa. Miró a Chansey. Buscó en su cara a la niña de 10 años, la que tenía el brazo vendado, la que temblaba. Solo encontró a una mujer joven, con los pómulos altos y la espalda recta. Una extraña. Sus propias manos comenzaron a temblar. Las miró como si no fueran suyas. El temblor subió por sus brazos. Apretó los puños, pero no sirvió de nada. Abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, pero su garganta estaba seca y apretada. No salió ningún sonido. Él solo quería paz, solo quería su rancho, su caballo, su silencio. Esto era todo lo contrario. Esto era un mundo entero, con gente y costumbres que no conocía, viniendo hacia él a gran velocidad. Chansey lo veía luchar, vio el miedo en sus ojos. No era miedo a ella, lo supo al instante. Era miedo a algo más grande. Ella respiró hondo y habló por primera vez. Su voz era más suave que la de su padre, pero igual de firme. Lupe, dijo, era la primera vez que decía su nombre en voz alta en 10 años. Mi padre dice la verdad, tú nos salvaste. Kante, que había permanecido inmóvil como una estatua, movió un pie. Su expresión era dura, observaba a Lupe con desconfianza, esperando una reacción, cualquier reacción. Fue Elías quien rompió el hechizo. Saliendo de la puerta de la tienda, dio unos pasos hacia la plaza. Su cara estaba roja de indignación. «Esto es una locura», gritó, señalando a Tukali y a los suyos. «¿Matrimonio? ¿Con ellos? Lupe, no digas nada». Tukali no miró a Elías. Siguió mirando a Lupe, esperando. Era como si el comerciante no existiera. «Escúchame bien». Elías ahora hablaba a toda la plaza. «Estos apaches no son bienvenidos aquí. Batopilas es un pueblo de gente decente. Ellos solo traen problemas. ¿De dónde vienen? ¿A qué vienen en realidad? Que se vayan». Algunas personas en el grupo murmuraron, asintiendo. El miedo a lo desconocido se mezclaba con las palabras de Elías. Kante, al oír las palabras que se vayan, dio un paso al frente. Su movimiento fue rápido y tenso, como un resorte. Se colocó entre su hermana, su padre y la gente del pueblo. Su mano no tocó el cuchillo, pero quedó muy cerca. «Tú», dijo Kante, mirando a Elías con ojos fríos, «no decides quién se va». La tensión se hizo de repente muy densa. Los hombres del pueblo que estaban cerca se pusieron rígidos. Los 3 guerreros apaches detrás de Kante ajustaron su postura, sin hacer ningún movimiento brusco, pero listos. Lupe, al fin, parpadeó. Rompió el contacto visual con Chansey. Vio la escena frente a él. A Elías, hinchado de rabia. A Kante, desafiante como un lobo acorralado. A la gente del pueblo, asustada y confundida. Su mente, que se había quedado en blanco, empezó a funcionar de nuevo. Esto se podía poner feo, muy feo. Pero antes de que pudiera decir o hacer algo, una voz joven y llena de pánico cortó el aire desde el otro extremo de la plaza. «¡Vienen! ¡Vienen jinetes!». Era el niño hijo del herrero. Corría hacia la plaza, sin aliento, señalando con el brazo el camino del cañón, por donde los apaches habían llegado. «¡Son muchos!», gritó el niño, sus ojos como platos. «Y vienen con rifles». La cara de Tukali cambió por primera vez. La calma se quebró, sustituida por una alerta instantánea. Kante giró la cabeza hacia el camino, todos sus sentidos enfocados. Chansey cerró la mano sobre el colgante de plata. Elías palideció. Su enojo se convirtió en confusión. Lupe entendió antes que nadie. No eran vecinos, no eran viajeros. El miedo en la voz del niño era real. Dejó caer la bolsa de clavos al polvo. El sonido fue sordo. «¿Quiénes son?», preguntó alguien del pueblo con voz temblorosa. Tukali miró a Lupe. En sus ojos viejos y sabios había una respuesta, y era grave. «Son los mismos», dijo el anciano, y su voz ahora sí tenía un peso de amargura. «Los mismos de hace 10 años, y no vienen a hablar». La palabra mismos quedó colgando en el aire, cargada de un significado que todos en la plaza empezaron a sentir. Lupe no necesitó más explicaciones. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. «Armas»,
gritó, y su voz por primera vez desde que los vio fue fuerte y clara. Todos los que tengan rifle, que lo traigan, defiendan sus casas. Su orden rompió el estupor. Los hombres del pueblo empezaron a correr, algunos hacia sus hogares, otros a esconderse. Elías desapareció dentro de su tienda y se oyó el ruido de una tranca. Lupe corrió hacia donde había dejado a Relámpago, atado a un poste. Mientras desataba el nudo con dedos torpes, una imagen le golpeó, no la de los jinetes, sino la de una niña pequeña, sentada en una cueva, con una tela sucia atada alrededor de su brazo. Hacía 10 años, había estado buscando una vaca perdida más arriba en el cañón del Cobre. La lluvia había empezado a caer. Bajo un saliente de roca, los encontró. 3 figuras empapadas. El hombre mayor, Tucali, tenía una herida en el costado. El niño, Cante, lo miraba con ojos de animal acorralado, y la niña, Chansi, lloraba en silencio, apretándose el brazo que sangraba. «No voy a hacerles daño», había dicho Lupe, bajando la voz. Había dejado su rifle en el suelo, les dio su agua. Con su pañuelo limpió lo mejor que pudo la herida del anciano. Con un trozo de su propia camisa, rasgado, vendó el brazo de la niña. Ella seguía temblando. «Cállate, Chansi», había susurrado el niño Cante, con dureza. Pero la niña no podía. Un sollozo escapó de sus labios. Lupe, sin pensar, empezó a tararear una canción sin letra, una tonada que su madre le cantaba. Era lenta y monótona. Poco a poco, el llanto de la niña se detuvo. Sus grandes ojos oscuros se clavaron en él, llenos de una confusión absoluta. Los mismos, había dicho Tucali, aquellos hombres de los que huían. Lupe nunca supo quiénes eran, solo supo que había que esconderlos. Los llevó a un viejo refugio de pastores que conocía. Les dejó comida, un poco de sal, yesca para hacer fuego. ¿Por qué?, le había preguntado Tucali al tercer día, cuando Lupe volvió a revisarlos. La fiebre del anciano había bajado. Lupe se encogió de hombros. Eran personas necesitadas. Nunca les preguntó su historia. Nunca supo que, al desviar a sus perseguidores con una falsa pista, había salvado a toda una familia extendida que esperaba más al norte. Para él fue solo algo que se hizo. Luego volvió a su vida. Ahora, subiendo a Relámpago, ese pasado regresaba con rostro de mujer adulta y con el sonido de caballos que se acercaban. Lupe era Chansi. Se había acercado a su caballo. Su hermano Cante la seguía de cerca, mirando hacia el camino del cañón con urgencia. «Nosotros lucharemos», dijo Chansi, y no era una oferta, era un hecho. «Es nuestra pelea». «Ahora es la pelea de todos», gruñó Lupe, ajustando las riendas. No podía mirarla a los ojos. Allí estaba la niña de la canción, y eso le confundía más que cualquier jinete. Cante habló, su voz cortante. ¿Tus hombres saben pelear o solo saben gritar como ese comerciante? Lupe por fin lo miró, vio al niño serio convertido en un guerrero tenso. «Defenderán sus hogares, es suficiente. Tú, quédate con tu hermana, protégela». Una chispa de algo parecido al desprecio brilló en los ojos de Cante. «Mi hermana se protege sola, yo protejo a mi padre, y a ti, si es necesario, porque eres la razón por la que estamos aquí». Fue Tucali quien puso orden. Se acercó, montado de nuevo en su caballo. Su rostro era una máscara de calma práctica. «Cante, calla, Lupe, ellos vienen por nosotros, pero no dudarán en lastimar a tu gente para llegarnos. Debemos unirnos. Mis guerreros y yo cubriremos el flanco izquierdo, donde están esas casas bajas. Tus hombres con rifles deben tomar posición en los techos». Era una orden sensata, de un estratega. Lupe asintió. «De acuerdo». Giró a Relámpago y cabalgó hacia el centro de la plaza, donde algunos hombres ya volvían con sus viejos rifles. Chansi observó cómo se alejaba. Luego, caminó hacia uno de los guerreros apaches que estaba junto a su caballo. Le habló en voz baja. El hombre, sorprendido, al principio negó con la cabeza. Ella insistió, con un gesto de resignación. El guerrero le pasó su arco y un carcaj de flechas. Cante lo vio. «¿Qué haces?», preguntó, alarmado. «Lo que sé hacer», respondió Chansi, probando la tensión de la cuerda del arco con un gesto experto. «No, es demasiado peligroso. Te escondes». Chansi dejó de tocar el arco y miró a su hermano. «Hace 10 años yo solo pude llorar y esconderme. Hoy no. No soy una carga que llevar, Cante. Soy un arma que empuñar. Recuérdalo».
Cante abrió la boca para discutir, pero el sonido ya no era un rumor, era un trueno claro de muchos cascos golpeando la tierra dura del camino. Se acercaban, no había tiempo para más discusiones. En el centro de la plaza, Lupe daba órdenes rápidas. Veía a los apaches desplegarse con silencio y precisión hacia las casas de adobe de la izquierda. Eran profesionales. Él, con sus vaqueros y campesinos, eran solo gente asustada defendiendo su territorio. De pronto, un pensamiento frío le atravesó. Si esos hombres malos capturaban o mataban a la familia apache, se irían. El problema se iría. Su vida podría volver a la normalidad, a la paz de su rancho solitario. Miró hacia donde estaba Chansi. Ella estaba subiendo con agilidad a un montón de vigas de madera apiladas junto a la iglesia. Un punto alto, un punto perfecto para un tirador con arco. Y también un punto perfectamente visible. Esa normalidad por la que suspiraba, de repente, le supo a cenizas. Respiró hondo. «Posiciones», rugió. «Que nadie dispare hasta que yo lo diga». El primer jinete apareció en la entrada del pueblo. Luego otro, y otro. Eran muchos más de los que Lupe había imaginado. El hombre que lideraba a los jinetes era alto y delgado. Llevaba un sombrero negro con el ala rota. Su cara era angulosa y dura. Miró la plaza con ojos que no parpadeaban. Los vio a todos allí, a los hombres de batopilas asomándose desde techos y puertas, a los apaches quietos como sombras junto a las casas bajas. «Tucali», gritó el hombre del sombrero negro. Su voz era áspera, como piedras frotándose. «Sabía que tu rastro apestado terminaría aquí. 10 años es mucho tiempo, pero la deuda no prescribe». Tucali, desde su posición, no respondió. Se quedó quieto junto a su caballo. Cante, a su lado, tenía cada músculo en tensión. Su mano ya empuñaba el cuchillo. Lupe cabalgó unos pasos hacia adelante, poniéndose entre el recién llegado y la plaza. «Este es Batopilas», dijo Lupe, con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Aquí no hay deudas. Aquí hay gente en su casa. Lárguense». El hombre del sombrero negro por fin miró a Lupe. Una sonrisa fea le torció los labios. «¿El vaquero?», preguntó, como si lo recordara de algo. «¿Tú otra vez? Solo eras un niño entrometido entonces. Ahora te has vuelto un obstáculo». «No repitan la historia», dijo Lupe. «Váyanse ahora». «No nos vamos sin lo que vinimos a buscar». El hombre negó con la cabeza lentamente. «Tucali y sus crías. El resto de ustedes puede seguir con su miseria. No nos interesa. Entréguenlos y no pasará nada». Desde el techo de su tienda, donde se había escondido, Elías escuchó. Asomó un ojo por una rendija. «Entréguenlos», había dicho el forastero. Era una solución rápida. Se secó el sudor de la frente. En las vigas de la iglesia, Chansi tenía una flecha ya colocada en la cuerda de su arco. Su objetivo era el pecho del hombre del sombrero negro. Esperaba, respirando lento. «No vamos a entregar a nadie», respondió Lupe. Sus palabras resonaron en el silencio de la plaza. «Son nuestros invitados». La sonrisa del forastero desapareció. «Invitados, qué bonito. Entonces todos son cómplices». Sin previo aviso levantó el brazo. Era una señal. Uno de los hombres a su lado, un tipo con una barba desgreñada, levantó su rifle. Pero no apuntó a Tucali, apuntó a la ventana de una casa cercana, donde una mujer asomaba la cara asustada. Chansi lo vio. Vio el dedo del hombre barbudo apretar el gatillo. No pensó. Su cuerpo actuó por sí solo. Giró el arco, tensó un poco más la cuerda y soltó. La flecha silbó en el aire durante una fracción de segundo. No fue hacia el líder, fue hacia el hombre barbudo. El disparo del rifle sonó, estruendoso, al mismo tiempo que un grito de dolor. La bala se incrustó en la pared de adobe, a un palmo de la cabeza de la mujer, que se tiró al suelo gritando. El hombre barbudo dejó caer su rifle. La flecha de Chansi le había atravesado el antebrazo derecho. Aullaba, sujetándose la herida. El movimiento fue instantáneo. El grito fue la chispa. «Ahora», rugió el hombre del sombrero negro, sacando su propia pistola. Todo estalló a la vez. Los rifles de los hombres de Batopilas, temblorosos, empezaron a disparar desde los techos. Los forasteros respondieron con una lluvia de balas, disparando hacia cualquier movimiento. Los apaches, desde el flanco izquierdo, no hicieron ruido. Sus flechas volaban en silencio, precisas. 2 jinetes cayeron de sus caballos antes de poder disparar una segunda vez. Lupe bajó de un salto de relámpago y lo azuzó para que se pusiera a cubierto. Él se tiró al suelo detrás de un abrevadero de piedra. Las balas levantaban polvo a su alrededor. Vio a Cante correr en cuclillas hacia su padre, empujándolo detrás de un muro bajo. «Cubran a los que están en los techos»,
gritó Lupe hacia donde estaban los apaches. Un guerrero apache, el que le había dado el arco a Chansey, le hizo una seña con la mano. Había entendido. Él y otro compañero empezaron a lanzar flechas hacia los jinetes que intentaban apuntar a los tejados. Era un caos de sonidos, disparos, gritos, relinchos de caballos heridos, el grito agudo de una flecha al volar. El olor a pólvora llenó el aire, mezclándose con el polvo. Kante vio a 3 jinetes separarse del grupo principal y galopar hacia el lado derecho de la plaza, intentando rodearlos. Si llegaban allí, tendrían una vista clara de su padre y de los hombres en los techos. «Lupe», gritó Kante, señalando hacia los jinetes. Lupe lo vio. No había tiempo para correr. Agarró su rifle, se arriesgó a asomar medio cuerpo desde detrás del abrevadero y apuntó. Disparó. Uno de los caballos cayó, arrojando a su jinete. Los otros 2 siguieron adelante. Kante ya estaba en movimiento. No hacia un caballo, corrió directamente hacia los jinetes, zigzagueando. Era una locura. Una flecha pasó silbando junto a su oído. No era de los forasteros, era de Chansey, desde su punto alto, intentando frenar a uno de los jinetes que ahora apuntaba su rifle hacia su hermano. Lupe recargó su rifle a toda velocidad. Su mente estaba en blanco, solo acción. Disparó otra vez. Falló. El jinete ya estaba demasiado cerca de Kante. Entonces, desde el otro lado de la plaza, un disparo certero resonó. No era de un rifle viejo. Sonó con más autoridad. El segundo jinete se llevó las manos al pecho y cayó de la silla. Lupe giró la cabeza. Vio a un hombre viejo del pueblo, el herrero, asomado en su ventana con un rifle humeante. El hombre asintió hacia Lupe, con la cara seria. Kante llegó junto al primer jinete, el que se había caído del caballo. El hombre trataba de ponerse de pie, aturdido. Kante no usó el cuchillo. Le dio un golpe seco en la cabeza con la culata de una pistola que había recogido del suelo. El hombre se quedó quieto. Por un momento, justo en medio del tiroteo, Lupe y Kante se encontraron mirándose a través de la plaza, separados por 10 metros de tierra barrida por las balas, respirando con fuerza. Uno con un rifle humeante, el otro con una pistola en la mano. Fue solo un instante. Luego, un grito de rabia pura los hizo volver a la realidad. El hombre del sombrero negro, viendo que sus hombres caían, apuntó con su pistola directamente hacia las vigas de la iglesia, hacia donde estaba Chansey. El disparo del hombre del sombrero negro cruzó la plaza. Chansey, que acababa de lanzar otra flecha hacia un jinete, vio el fogonazo de la pistola. Se tiró hacia un lado, perdiendo el equilibrio. La bala pasó rozando las vigas donde estaba sentada un instante antes, levantando astillas. Lupe no lo pensó. Dejó su rifle y corrió, no hacia un caballo, no hacia una mejor posición. Corrió directamente hacia el hombre del sombrero negro, que recargaba su pistola para un segundo disparo hacia Chansey. Las balas silbaban a su alrededor. Una le rasgó la manga de la camisa. No se detuvo. Kante, desde el otro lado, vio el movimiento de Lupe. Comprendió su intención desesperada. Con un gruñido, salió también de su cubierta. No corrió hacia el líder, sino hacia el caballo del hombre, que estaba inquieto a unos metros. El hombre del sombrero negro levantó otra vez su pistola, apuntando con cuidado hacia Chansey, que intentaba incorporarse entre las vigas. Sonrió. Tenía el tiro despejado. «Por aquí», gritó Kante, justo en ese momento, lanzando una piedra que golpeó el flanco del caballo. El animal se encabritó, asustado. El disparo del forastero se fue hacia el cielo, inútil. Maldiciendo, el hombre tiró de las riendas para controlar a su montura. Ese segundo de distracción fue todo lo que Lupe necesitó. Llegó a él de un salto, agarrándolo por la pierna y tirándolo con fuerza hacia el suelo. Los 2 hombres cayeron en la tierra polvorienta, rodando. La pistola salió volando de la mano del forastero. «¡Jefe!», gritó uno de sus hombres viendo la caída, pero la batalla se les estaba volviendo en contra. Los disparos desde los techos, aunque no muy precisos, mantenían a los atacantes ocupados, y las flechas silenciosas de los apaches seguían encontrando su marca. Otro jinete cayó, con una flecha clavada en el hombro. El hombre del sombrero negro era fuerte. Se revolvió bajo Lupe y le clavó un codo en el costado. Lupe soltó el aire con un gruñido de dolor, pero no lo soltó. Buscó a tientas el cuchillo que llevaba en el cinturón. «Te voy a matar, entrometido», escupió el forastero, sus ojos inyectados en sangre. Desde arriba, Chansey se puso de rodillas. Tenía una flecha lista, pero Lupe y el hombre rodaban. Estaban demasiado cerca, mezclados. No podía arriesgarse. Bajó el arco, impotente.
Cante llegó junto a ellos. En vez de ayudar a Lupe directamente, se plantó de espaldas a la lucha en el suelo. Con la pistola que había recogido, empezó a disparar hacia los otros jinetes que intentaban acercarse para ayudar a su líder. Era una pared humana, protegiendo a Lupe de los demás. «Cante, cuidado a la izquierda», gritó Tucali desde su escondite. Cante giró y disparó. Un hombre que se acercaba a caballo se llevó la mano al cuello y cayó de la montura. En el suelo, Lupe por fin logró sacar su cuchillo. El forastero lo vio. Con un movimiento rápido, agarró la muñeca de Lupe, impidiendo que bajara la hoja. Los dos forcejeaban con los brazos temblando, las caras a centímetros de distancia. Lupe podía oler el aliento a tabaco y rabia del otro. «Ellos no son tu gente», jadeó el forastero. «¿Por qué mueres por ellos?». Lupe no respondió con palabras. Con un último esfuerzo, soltó un poco la presión de su brazo y luego empujó con todo su peso. El hombre, desprevenido, perdió el equilibrio por un instante. Fue suficiente. Lupe bajó el cuchillo, no para clavarlo, sino para golpear con la empuñadura en la sien del hombre. El forastero dejó escapar un gemido y su cuerpo se puso flácido. Lupe se puso de pie, jadeando. Tomó la pistola del hombre del suelo y la tiró lejos. Luego miró a su alrededor. La pelea se apagaba. Los jinetes que quedaban sin su líder y con varios hombres heridos o muertos empezaban a retroceder. Uno de ellos gritó una orden y dieron media vuelta, galopando de vuelta por el camino del cañón del que habían venido. Dejaron atrás a sus compañeros caídos, a unos caballos heridos que relinchaban de dolor y un silencio que de repente pareció ensordecedor. Lupe se apoyó en las rodillas, tratando de recuperar el aliento. El polvo se asentaba lentamente. Escuchó un llanto. Una mujer salía de su casa, abrazando a sus hijos. Vio a un hombre del pueblo, el joven que había estado con Elías en la mañana, sentado en el suelo, presionando su brazo donde una bala lo había rozado. Cante bajó la pistola. Se acercó a Lupe, no le dio la mano, solo lo miró, evaluándolo. Su respiración también era agitada. «Está vivo», dijo Cante, señalando con la cabeza al hombre del sombrero negro, que yacía inconsciente. Lupe asintió. «No quería matarlo». «Fue un error», dijo Cante, pero su tono no era de reproche. Era un hecho. Chansey bajó con cuidado de las vigas. Su rostro estaba cubierto de polvo y sudor, pero sus ojos buscaron inmediatamente a Lupe. Vio que estaba de pie, ileso. Algo dentro de ella se relajó. Tucali salió de detrás del muro. Caminó lentamente hacia el centro de la plaza. Sus ojos recorrieron el panorama, los daños en las paredes de adobe, los heridos, los animales. Luego miró a los hombres de batopilas que empezaban a salir de sus escondites, mirándose unos a otros con incredulidad. Elías salió por fin de su tienda. Su camisa blanca estaba sucia y arrugada. Miró la plaza devastada. Miró a los apaches que ya estaban revisando a sus propios heridos. Miró a Lupe, de pie junto a Cante. No dijo nada. Su cara era una mezcla de alivio y una vergüenza profunda que empezaba a crecerle desde el estómago. Lupe se enderezó. El costado donde le habían dado el codazo le dolía. Caminó hacia donde estaba Tucali. «¿Están todos bien?», preguntó Lupe, su voz ronca. Tucali asintió. «Uno de los nuestros tiene una herida en la pierna. Nada grave. Tus hombres...». «Tenemos heridos», dijo Lupe mirando alrededor. Vio a Chansey acercarse al joven del brazo sangrante. Ella se arrodilló a su lado, sin pedir permiso, y empezó a revisar la herida con manos expertas. La gente del pueblo la miraba, al principio con recelo, luego con una curiosidad muda. Ella hablaba suavemente al muchacho, en un español con un acento musical, pidiéndole que se quedara quieto. El sol de la tarde caía a plomo sobre batopilas. El olor a pólvora y polvo todavía colgaba en el aire, pero el sonido de los disparos había sido reemplazado por otros sonidos, gemidos de dolor, voces bajas preguntando por seres queridos, el llanto de un niño. El joven del brazo sangrante se llamaba Tomás. Miraba con ojos desconfiados a Chansey mientras ella le limpiaba la herida con agua y un trozo de tela limpia que le pidió a su madre. «Duele», murmuró Tomás, tratando de no quejarse. «Sí», dijo Chansey, sin dejar de trabajar. «Pero es superficial. La bala solo te rozó, no te rompió el hueso. Esto ayudará a que no se infecte». De un pequeño bolso de cuero atado a su cintura, sacó un puñado de hierbas verdes oscuras. Las masticó un momento hasta hacer una pasta. Luego, con cuidado, la aplicó sobre el corte limpio. Tomás hizo una mueca, pero notó que un frescor aliviaba el ardor inmediatamente. «¿Qué es eso?», preguntó curioso a pesar de sí mismo.
Son hierbas de la sierra, respondió Chansey, envolviendo el brazo con una venda limpia que le dio la madre. Ayudan a la piel a sanar. La madre de Tomás, una mujer de cara angustiada, miró a Chansey con ojos agradecidos. Gracias, señorita. Gracias. Chansey solo asintió y se levantó. Su mirada buscó a su familia. Vio a uno de los guerreros apaches sentado contra una pared, con una herida de bala en la pierna. Su padre, Tukali, ya estaba con él, presionando la herida para detener la sangre. Lupe caminaba por la plaza. Ayudaba a dos hombres a cargar a un vecino mayor que se había torcido el tobillo al correr a esconderse. Lo llevaron a la sombra de un portal. Cuando lo dejaron, el hombre agarró la mano de Lupe. Gracias, muchacho, dijo con voz débil. Pensé que esos malditos iban a quemar el pueblo. Lupe no supo qué decir. Solo le dio una palmada en el hombro. Al levantar la vista, vio a Kante. Estaba de pie junto al hombre del sombrero negro, que empezaba a recuperar el conocimiento. Kante tenía el pie sobre el pecho del hombre, impidiéndole que se levante. ¿Qué hacemos con este?, preguntó Kante a Lupe, como si fuera la cosa más natural del mundo consultarlo. Lupe se acercó. El forastero tenía los ojos entreabiertos, llenos de odio y confusión. Lo atamos, luego vemos. Entre Lupe y Kante, con la ayuda de otro vaquero, amarraron las manos y los pies del hombre. Lo arrastraron a la sombra y lo dejaron junto a la pared de la iglesia. El hombre no dejaba de maldecir en voz baja. «Él es Jerónimo», dijo Tukali, que se había acercado. Su voz era cansada. «Un cazador de recompensas sin honor. Nos ha perseguido todos estos años por una deuda falsa de un hombre blanco al que mi hermano no quiso servir». «¿Y los otros?», preguntó Lupe, mirando a los otros atacantes heridos o muertos. Algunos son sus hombres, otros cualquiera que acepte su plata. No importan sus nombres, solo importa que se han ido. Por ahora, la gente del pueblo comenzaba a salir de sus casas. Se reunían en grupos pequeños, hablando en voz baja. Sus miradas ya no iban solo a los apaches con miedo, ahora iban también con curiosidad y a veces con un asomo de respeto. Habían visto a esos mismos apaches luchar por batopilas. Habían visto a la joven curar a Tomás. Elías salió de su tienda, caminó unos pasos y se detuvo. Vio a un grupo de vecinos ayudando a un guerrero apache a caminar hacia la sombra. Vio a otro vecino ofreciendo un cántaro de agua a Tukali. Nadie lo miraba a él. Nadie venía a preguntarle qué hacer. Se sintió vacío. Su discurso de la mañana sobre gente decente y problemas le quemaba la garganta. Se había escondido mientras otros, incluso esos a los que despreciaba, habían defendido el pueblo. Se dio media vuelta y entró de nuevo en su tienda. Cerró la puerta con suavidad y se apoyó contra ella, sintiendo el peso de su propia cobardía. En el centro de la plaza, Lupe se encontró con Chansey. Ella estaba lavándose las manos en un balde de agua. «Tu gente sabe mucho de heridas», dijo Lupe, buscando algo que decir. «Mi gente sabe de supervivencia», respondió Chansey, secándose las manos en su vestido. «Las heridas son parte de eso. Tú también sabes. Vi cómo detuviste a Jerónimo». Lupe miró sus propias manos. Estaban sucias de polvo y sangre. «No fue nada especial. Fue valiente», dijo ella con simpleza. «Y tonto. Podría haberte matado». Por primera vez desde que ella llegó, Lupe casi sonrió. «Sí, podría». Se miraron por un momento. El ruido de la plaza a su alrededor parecía desvanecerse. Lupe ya no veía a la niña, veía a la mujer que había bajado de las vigas con un arco, que había curado a un desconocido sin dudar. «Chansey», empezó a decir, pero las palabras se le atascaron. ¿Qué podía decir? «Lo siento, no puedo casarme contigo. Gracias por ayudar». Nada sonaba bien. Ella lo rescató. «No tienes que hablar ahora. No vine a escuchar palabras». «¿Entonces a qué viniste?», preguntó Lupe, y su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Chansey no se inmutó. «A verte, a que tú me veas, a pagar una deuda con algo más que palabras. Eso es todo por hoy». Un grito los interrumpió. Era la mujer de Tomás. «Señorita, por favor, mi marido tiene un dolor en el pecho, no puede respirar bien». Chansey le dio un último vistazo a Lupe. «Hay trabajo», dijo, y se fue caminando rápido hacia donde la llamaban. Lupe se quedó solo en medio de la plaza. El sol empezaba a bajar, pintando las paredes de adobe de color naranja.
El miedo que había sentido antes, el miedo al compromiso, a perder su paz, todavía estaba allí, pero ahora tenía otra sensación encima, como una capa de polvo que se asienta después de una tormenta. Era confusión y algo parecido a la curiosidad. La plaza se iba vaciando poco a poco, la gente llevaba a los heridos a sus casas, los familiares de los atacantes muertos los cargaban en un carro para llevarlos fuera del pueblo. El sol estaba ya muy bajo, pintando el cielo de naranja y rosa. Tucali se acercó a Lupe, que estaba junto a su caballo, revisando una rasgadura en la silla de montar. «Lupe», dijo el anciano. Lupe se enderezó. Los dos hombres se miraron. Tucali extendió su mano y la puso sobre el hombro de Lupe. El gesto era firme, pero no pesado. «Gracias», dijo Tucali. Otra vez. Lupe asintió, incómodo. No sabía qué hacer con el agradecimiento. «Solo defendí mi pueblo. Y a mi familia», añadió Tucali suavemente. «Eso no era tu obligación, pero lo hiciste». El anciano retiró la mano. No dijo nada más sobre el matrimonio, no preguntó por una respuesta, solo dio un paso atrás como dejando espacio. En ese momento, Chansey caminó hacia ellos. Había terminado de atender al hombre con el dolor en el pecho, que solo había sido un ataque de pánico. Se detuvo frente a Lupe. Su hermano Kante, que estaba un poco más atrás, se cruzó de brazos observando. «Lupe», dijo Chansey. Su voz era clara, sin titubear. «Necesito que me escuches». Lupe la miró, preparándose para lo que viniera. «Te escucho». «Mi padre te ofreció un regalo de honor, pero yo no soy un regalo», dijo Chansey, manteniendo la mirada en los ojos de Lupe. «No soy un saco de maíz o un caballo que se intercambia. Yo soy una persona». Lupe no dijo nada. Esperó. «Hace 10 años», continuó ella, «un vaquero me cantó cuando tenía miedo, me dio agua, me trató con una bondad que no conocía. Yo guardé ese recuerdo todos estos años. Cuando mi padre dijo que debíamos pagar la deuda ofreciéndome en matrimonio, yo dije que sí, pero no dije sí por obligación». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Dije sí porque quería conocer al hombre en el que ese vaquero se había convertido. Quería ver si la bondad seguía allí. Vine por mi propia elección». Kante, detrás de ella, apretó los labios. No le gustaba oír eso, pero no intervino. Lupe sintió que el suelo bajo sus pies era más sólido de repente. Sus manos dejaron de sentirse tan ajenas. La confusión no se iba, pero ahora tenía forma. Tenía una razón. Ella no era una carga impuesta. Era una persona que había tomado una decisión. Él entendía las decisiones. «Yo», empezó Lupe, y su voz sonó áspera. «Yo te recuerdo como una niña asustada. Ahora te veo, y no veo a esa niña». «Porque ya no lo soy», dijo Chansey. «Lo sé», asintió Lupe. Respiró hondo. No puedo darte una respuesta sobre lo del matrimonio. Es demasiado grande, no conozco tus costumbres, tú no conoces mi vida. Sería como cegar a un caballo y hacerlo galopar por un acantilado». Una sonrisa muy pequeña, casi invisible, tocó los labios de Chansey. «Entonces no lo hagamos». «Pero», dijo Lupe, hablando más rápido ahora, como si las palabras hubieran estado atoradas y de pronto se soltaran. «Puedo ofrecerte algo, a tu familia, mi rancho. Es pequeño, está lejos del pueblo. Es un lugar seguro. Allí pueden quedarse, pueden sanar sus heridas, las de la pierna y las otras, pueden descansar y pueden decidir con calma qué hacer después. Es lo que puedo dar, refugio». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tenso, era expectante. Chansey miró a su padre. Tucali observaba a Lupe, sus ojos sabios escudriñando cada palabra, cada intención. Luego, el anciano asintió lentamente, una sola vez. Chansey volvió a mirar a Lupe. «¿Y tú?», preguntó. «¿Vivirías en tu rancho con nosotros?». La pregunta directa lo tomó por sorpresa. Es mi casa. Sí, viviría allí». «Entonces aceptamos», dijo Chansey, sin consultar otra vez a su padre. Tucali no objetó. «Aceptamos tu refugio. Gracias». Kante se adelantó. «¿Es un lugar defendible? ¿Tiene agua? ¿Puede verse quién se acerca?». Lupe asintió. «Sí a las 3 cosas. Está en una ladera. Hay un manantial. Y se ve el camino desde 1 milla de distancia». «Bien», dijo Kante, como si estuviera evaluando un caballo de trabajo. «Iremos». La decisión estaba tomada. El grupo se movió. Los guerreros apaches, incluyendo al herido, montaron.
Tukali y Chansey hicieron lo mismo. Kante amarró con una cuerda a Jerónimo, el líder capturado, quien ahora caminaba con las manos atadas. No podían dejarlo en el pueblo. Lupe montó a Relámpago. Dio una última mirada a la plaza. Vio a Elías asomado otra vez en la puerta de su tienda, mirándolos irse. Sus ojos se encontraron por un instante. Elías bajó la vista primero. «Vamos», dijo Lupe, y guió al pequeño grupo fuera de Batopilas, por el camino polvoriento que llevaba a su rancho. El viaje fue en silencio. El sol desapareció detrás de las montañas y la luz del atardecer los guió. Chansey cabalgaba cerca de Lupe, observando el paisaje que se volvía más agreste, más solitario. Era un lugar para esconderse, un lugar para respirar. Después de un rato, ella habló, sin mirarlo. «¿Tu rancho está muy lejos?» «No», respondió Lupe. «Aún hay luz para llegar». «Bien», dijo Chansey. Y por primera vez desde que todo comenzó, Lupe no sintió que el futuro fuera un acantilado oscuro. Sintió que era un camino desconocido, pero un camino al fin. Y por ahora, eso era suficiente. La cabaña de Lupe apareció al final del sendero, recortada contra el cielo morado del anochecer. Era más pequeña de lo que Chansey había imaginado. Una sola estructura de troncos con un techo de lámina, un corral cercado, un pequeño establo, un pozo con su balde. Kante fue el primero en hablar después del largo silencio. «¿Este es el lugar?» «Sí», dijo Lupe, desmontando. «Es pequeño», observó Kante, escaneando los alrededores con ojos críticos. «Es suficiente para uno», respondió Lupe, y su voz no tenía desafío, solo hecho. Ató a Relámpago y abrió la puerta de la cabaña. Se quedó en el umbral, bloqueando la entrada por un momento, como si dudara en dejar pasar a alguien a su espacio privado. Luego, respiró hondo y se hizo a un lado. «Pasen», dijo. El interior era una sola habitación, una cama estrecha contra la pared, una mesa de madera con 2 sillas, una estufa de leña de hierro negro, unos pocos trastes limpios en un estante. Todo estaba en orden, pero era el orden de un hombre que vive completamente solo. Chansey entró después de su padre. Sus ojos se adaptaron a la penumbra. Olía a café, a cuero seco, a hombre solitario. «Nosotros podemos dormir afuera», dijo Tukali con calma. «Hemos dormido bajo las estrellas muchas veces». «No», dijo Lupe, casi cortante. «Hay mantas, pueden usar el suelo. Es duro, pero está seco. Yo dormiré en el establo». «No es necesario», empezó Tukali. «Sí lo es», insistió Lupe. No podía imaginarse durmiendo en la misma habitación con todos ellos. Necesitaba aire, necesitaba estar solo, aunque fuera por unas horas. «El establo está limpio. Hay paja». Kante no prestaba atención a la discusión. Estaba revisando la cabaña. Miró por la única ventana pequeña, evaluó el grosor de las paredes de tronco, tocó la cerradura de la puerta, que era débil. «Esta puerta no detendría a nadie», murmuró. «Nunca ha tenido que hacerlo», dijo Lupe. Kante lo miró, como si esa idea fuera extraña para él. El guerrero apache herido, llamado Nantan, fue ayudado a entrar y se le hizo un lugar en un rincón. Chansey inmediatamente se puso a revisar su vendaje. Lupe sacó unas mantas viejas pero limpias de un baúl y las puso en el suelo. «Hay frijoles en la olla», dijo Lupe, señalando la estufa. «De esta mañana, pueden calentarlos. Yo voy a ver a los animales». Salió rápido, como si escapara. El aire fresco de la noche le dio en la cara. Respiró profundamente. Junto al pozo, Chueco el perro lo recibió moviendo la cola. Lupe se agachó y le rascó la cabeza. «Esto es un lío, Chueco», susurró. «Un gran lío». Dentro de la cabaña, Chansey terminaba de atender a Nantan. Tukali había encendido la estufa y el calor empezaba a llenar la habitación. Kante volvió de dar una vuelta por fuera. «El lugar es defendible», concedió Kante a su padre. «La ladera da buena vista, pero estamos expuestos. Necesitamos turnos de vigilancia». «Sí», asintió Tukali. «Tú tomas el primero, yo el segundo». Chansey abrió la olla de frijoles. Los calentó. El aroma simple llenó la cabaña. Sirvió en 3 platos que encontró limpios en el estante. Le dio uno a su padre, otro a Kante, y se quedó con el tercero. Miró hacia la puerta. «Él no ha comido», dijo. «Déjalo», dijo Kante, sentándose en el suelo con su plato. «Necesita acostumbrarse a su propia oferta». «Kante», dijo Tukali, con un tono de advertencia suave. Chansey no dijo nada. Tomó su plato y salió. Encontró a Lupe sentado en un tronco junto al corral, mirando las primeras estrellas. Chueco estaba a sus pies. Ella se acercó y se sentó en el otro extremo del tronco, dejando espacio entre ellos. Le ofreció el plato.
Es tu comida, dijo Lupe, sin mirarlo. Ahora es la comida de todos, respondió Chansey. Lupe la miró entonces. A la luz del crepúsculo su perfil era sereno. Tomó el plato. Gracias. Comieron en silencio por un minuto. Los frijoles eran simples, solo con un poco de sal y cebolla. «Tu perro», dijo Chansey. «¿Se lastimó la pata?» «Sí», dijo Lupe. «Lo encontré en el camino hace unos años. Alguien le había disparado. Se estaba muriendo. Lo traje aquí». «¿Y lo cuidaste?» Era lo que había que hacer. Chansey asintió, como si esa frase explicara muchas cosas. «¿Y tu familia?», preguntó con cuidado. Lupe terminó un bocado antes de responder. «No hay. Mis padres murieron cuando yo tenía 16 años, de una fiebre. Desde entonces, estoy solo». «Lo siento», dijo Chansey. Lupe se encogió de hombros, un gesto que era más un hábito que un sentimiento real. «Es la vida». Desde la cabaña salió el sonido de la voz de Tucali. Hablaba en voz baja, en su lengua, contando algo. Era un murmullo constante y calmante. «Es mi padre», dijo Chansey. «Cuenta una historia. Es sobre el origen del fuego y la gratitud. Dice que el fuego no solo calienta el cuerpo, sino también el acuerdo entre personas». Lupe escuchó el murmullo. No entendía las palabras, pero el tono era claro. Era un tono de sabiduría, de historia, de comunidad, algo que su cabaña nunca había tenido. «Debes estar cansada», dijo Lupe, poniendo el plato vacío a un lado. «Sí», admitió Chansey, «pero es un buen cansancio. Hoy no huimos, hoy peleamos, y hoy tenemos un techo». Se levantó, tomó el plato de Lupe. «Duerme bien, Lupe». «Tú también, Chansey». Ella caminó de regreso a la cabaña. Lupe se quedó mirando las estrellas que se multiplicaban. Dentro, el murmullo de Tucali seguía. El fuego de la estufa pintaba de naranja la ventana pequeña. Por primera vez en muchos años, la cabaña no era solo un refugio para uno, tenía vida dentro, tenía historias dentro, y en lugar de sentir que su mundo se achicaba, Lupe sintió, con una sorpresa silenciosa, que tal vez se estaba haciendo más grande. La mañana llegó fría y gris. Lupe ya estaba afuera, llenando el abrevadero para los animales. Cuando Cante salió de la cabaña, el joven apache estiró los brazos y observó el cielo. «Va a llover», dijo Cante, más como un hecho que como un comentario. «Parece», asintió Lupe, sin dejar de trabajar. «Hay una cerca del lado oeste que está débil», continuó Cante. «La vi anoche, se va a caer si no la arreglamos». Lupe lo miró. Cante lo sostenía la mirada, no era una sugerencia, era una prueba. «Hay herramientas en el cobertizo», dijo Lupe, secándose las manos en los pantalones. «Entonces vamos», dijo Cante, y empezó a caminar hacia allí. No preguntó, no esperó. Lupe lo siguió. Chansey, que salía en ese momento con un jarro para buscar agua, los vio alejarse. Intercambió una mirada con su padre, Tucali, que observaba desde la puerta. El anciano no dijo nada, pero sus ojos mostraban una leve curiosidad. El trabajo era duro. Los postes de la cerca estaban podridos en la base. Había que sacarlos y poner nuevos. Cante trabajaba en silencio, con movimientos eficientes y fuertes. Lupe trabajaba a su lado, con el mismo ritmo. No hablaban, solo el sonido del hacha golpeando la madera, de la pala clavándose en la tierra, de sus respiraciones cada vez más pesadas. Después de una hora, Cante habló. «¿Nunca pensaste en irte de aquí, a la ciudad, a otro lugar?» «No», respondió Lupe clavando un poste nuevo. «Este es mi lugar. Es un lugar solitario. Por eso es mi lugar». Cante hizo una pausa, sujetando un poste para que Lupe lo afirmara. «Mi hermana no está acostumbrada a la soledad. Nuestra gente vive junta». Lupe golpeó el poste con un mazo. «Ella no tiene que acostumbrarse. Esto es temporal, hasta que sepan qué hacer». «¿Y tú qué quieres que haga?», preguntó Cante, su voz neutral. Lupe dejó de golpear, miró a Cante directamente. «Quiero que esté a salvo, eso es todo, lo mismo que tú». Cante sostuvo su mirada por un largo momento, como buscando una mentira. No la encontró. Asintió, una vez, y volvió a su trabajo. El cielo se oscureció más. Un viento frío empezó a soplar desde las montañas. Para el mediodía, los primeros goterones pesados comenzaron a caer. Lupe y Cante, empapados, llevaron las herramientas al cobertizo. «Con esta lluvia, el río va a subir», comentó Lupe, mirando hacia el norte, donde se escuchaba el rumor del agua. «¿Es un problema?», preguntó Cante. «Depende de cuánto llueva, a veces se sale un poco».
nunca ha llegado al establo. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un aguacero constante y ruidoso. Corrieron hacia la cabaña. Dentro, el ambiente era seco y cálido. Chansey había preparado una sopa de maíz. Tukali estaba sentado, tallando un trozo de madera con un cuchillo pequeño. El herido, Nantan, dormía. Comieron en silencio, escuchando el tamborilear de la lluvia en el techo de lámina. De repente, un sonido diferente se mezcló con el ruido del agua. Un crujido sordo, seguido de un golpe fuerte. Lupe se puso de pie de un salto. Fue el establo. Abrió la puerta. La lluvia le azotó la cara. A través de la cortina de agua, vio que la parte trasera del pequeño establo, el lado más cercano al arroyo, se estaba inclinando de manera extraña. Kante estaba a su lado en un instante. «El agua», dijo. No era el arroyo, era el río, el verdadero río que pasaba más arriba. Su rugido, que antes era un murmullo, ahora era un trueno constante. Con la lluvia torrencial, había crecido de forma brutal y cambiado su curso ligeramente, dirigiendo una fuerza poderosa de agua y piedras directamente hacia el lado débil del establo, donde estaban Relámpago y la yegua de Tukali. «¡Los animales!», gritó Lupe, y salió corriendo bajo la lluvia. Kante lo siguió. Chansey se puso una manta sobre los hombros y corrió detrás. Tukali se quedó en la puerta, observando. El agua ya lamía los postes traseros del establo. Era marrón, llena de lodo y ramas. Relámpago pateaba y relinchaba dentro, asustado. La estructura gemía bajo la presión. «¡Hay que desviar el agua!», gritó Kante, el sonido del río ahogando casi sus palabras. «O el establo se va a ir». «No hay tiempo», gritó Lupe de vuelta. «Hay que reforzar esta pared». Sin coordinación previa, cada uno vio lo que había que hacer. Kante corrió hacia un montón de piedras grandes que había cerca, restos de una vieja pared. Empezó a cargarlas, una por una, hacia la zona donde el agua golpeaba con más fuerza. Lupe agarró un madero largo que estaba junto al cobertizo, lo clavó en el suelo, contra la pared débil del establo, usándolo como un puntal. Pero necesitaba otro, y el agua seguía subiendo, rodeando sus tobillos, fría y violenta. Chansey llegó junto a él, agarró el extremo del madero y lo sostuvo con todas sus fuerzas mientras Lupe buscaba dónde apoyar la base. Su ropa estaba empapada, su trenza pesada de agua, pero sus brazos no temblaban. Kante regresó con otra piedra enorme. La colocó junto a las otras, empezando a formar un pequeño dique que rompía la fuerza de la corriente. Una, otra, otra. Sus músculos se tensaban, su respiración era un jadeo. Lupe dejó el madero bien apoyado y se unió a él. Juntos, movieron las piedras más pesadas, aquellas que un hombre solo no podría haber movido. El agua, frustrada por el nuevo obstáculo, empezó a buscar otro camino, desviándose lentamente alrededor del establo. La presión sobre la pared disminuyó. El gemido de la madera se detuvo. Durante 10 minutos más, los tres trabajaron bajo la lluvia implacable, consolidando el dique de piedras, asegurando los maderos. Cuando estuvieron seguros de que el peligro inmediato había pasado, se detuvieron. Jadeaban, doblados, con el agua escurriendo por sus caras. Lupe miró a Kante. El joven apache tenía el rostro contraído por el esfuerzo, sus manos ensangrentadas por las piedras ásperas. Pero cuando alzó la vista y se encontró con los ojos de Lupe, no había desprecio, no había desconfianza, solo había el reconocimiento cansado de un trabajo duro compartido. Kante asintió, un solo movimiento de cabeza, casi imperceptible. No fue una sonrisa, no fue un gracias, pero fue algo, un gesto pequeño de respeto ganado con el esfuerzo de sus propias manos. Lupe asintió de vuelta. Luego miró a Chansey, que observaba el dique que había salvado su hogar temporal. Ella le sostuvo la mirada, y en sus ojos había algo que parecía orgullo. El río siguió rugiendo, pero ya no era una amenaza para ellos. Se había convertido en un problema que, juntos, habían resuelto. La lluvia amainó al atardecer, dejando el aire lavado y frío. Dentro de la cabaña, la ropa empapada colgaba cerca de la estufa. Un silencio cansado pero tranquilo llenaba la habitación. Kante se limpiaba las manos con un trapo. Las heridas de las piedras estaban limpias. Miró a Lupe, que servía café caliente en 3 tazas. «Ese dique aguantará», dijo Kante, «pero hay que revisarlo cuando el agua baje». «Sí», asintió Lupe, y le pasó una taza. Kante la aceptó. No hubo más palabras, no eran necesarias. Así pasaron los días. La familia apache se movía en el espacio pequeño de Lupe con un respeto natural. Chansey ayudaba a cocinar.
Cante revisaba los cercos cada mañana. Tukali se sentaba al sol, observando la tierra, las nubes, el vuelo de los pájaros. Nantan, el guerrero herido, mejoraba día a día gracias a las hierbas de Chansey y al descanso. Una tarde, Lupe y Chansey estaban llenando los bebederos en el corral. El trabajo era simple, repetitivo. ¿Extrañas tu hogar?, preguntó Lupe de repente, sin mirarla. La pregunta llevaba días dando vueltas en su cabeza. Chansey dejó caer un cubo de agua en el bebedero de madera. Extraño a mi gente, a mis primos, a los viejos que cuentan historias, pero un hogar no es solo un lugar, Lupe. ¿Entonces qué es?, preguntó él, genuinamente curioso. Ella pensó un momento. Es donde tu gente está segura, donde puedes dormir sin miedo, donde hay alguien que comparte la comida contigo. Eso puede estar en muchos lugares. Lupe asimiló sus palabras. Nunca había pensado en su rancho de esa manera. Para él, era un refugio contra el mundo, un lugar para estar solo. La idea de que fuera un hogar para otros era nueva. Yo siempre he estado solo aquí, dijo casi para sí mismo. Lo sé, dijo Chansey suavemente. Se nota. ¿Y eso es malo? No es malo ni bueno, es lo que es. Pero ahora no estás solo. Lupe la miró. Ella sostenía su mirada, sin desafío, solo con verdad. Él no supo qué responder. Un ruido de ruedas en el camino los distrajo. Un carromato tirado por un caballo viejo se acercaba. Sobre él, sentado con rigidez, iba Elías, el comerciante. Lupe se puso tenso. Chansey observó con calma. Elías detuvo el carro a una distancia prudente. Bajó. Llevaba una bolsa de tela. Caminó hacia ellos, mirando el suelo, luego a Lupe, evitando la mirada de Chansey. «Lupe», dijo Elías, y su voz sonaba forzada. «Buenos días, Elías», respondió Lupe con cautela. He traído algo», dijo el comerciante, alzando un poco la bolsa. «Harina, sal, un poco de azúcar, de parte del pueblo, para agradecerles por lo de la batalla». El silencio fue incómodo. Lupe no movió un músculo. No era su lugar aceptar o rechazar. Esto iba por otra persona. Fue Tukali quien se acercó. Había salido de la cabaña sin hacer ruido. Se colocó a un lado de su hija, mirando a Elías con sus ojos viejos y serenos. «Usted es el hombre de la tienda», dijo Tukali. Elías asintió, tragando saliva. «Sí, señor, yo soy, y quiero disculparme por mis palabras aquel día. Fueron incorrectas». Tukali no aceptó ni rechazó la disculpa directamente. Extendió sus manos y tomó la bolsa que Elías le ofrecía. «Agradecemos el regalo. La harina y la sal siempre son útiles. El azúcar es un lujo amable». Elías pareció aliviado pero todavía avergonzado. «El pueblo. La gente habla bien de ustedes, de cómo lucharon, de cómo la señorita curó a Tomás. Fue lo que había que hacer», dijo Tukali, repitiendo sin saberlo las palabras de Lupe. «Cuando los caminos se cruzan, a veces se pelean y a veces se unen. Parece que nuestros caminos se han unido un poco». Elías asintió varias veces. No tenía más que decir. Dio media vuelta y regresó a su carro. Partió sin mirar atrás. Tukali le pasó la bolsa a Chansey. «Guárdalo, es un buen regalo». «¿Fue una verdadera disculpa?», preguntó Chansey en voz baja. «Fue el principio de una», respondió Tukali. «Los orgullos grandes caen poco a poco, como un árbol viejo. No hay que apurarlos». Entró de nuevo en la cabaña. Chansey y Lupe se quedaron solos en el corral. La tarde era tranquila. El único sonido era el de los animales masticando. «Mi padre dice que los caminos se unen», dijo Chansey mirando a Lupe. «¿Tú crees eso?». Lupe siguió la dirección del camino polvoriento con la mirada, el mismo por el que habían llegado todos. «No lo sé. Solo sé que antes, este camino solo lo usaba yo. Ahora lo usan más personas». «¿Y eso te gusta?», preguntó Chansey con una franqueza que ya no lo tomaba por sorpresa. Lupe pensó en la pregunta, pensó en el silencio absoluto de antes, pensó en el sonido del hacha de Cante al otro lado de la cerca, en el murmullo de Tukali contando historias por la noche, en el aroma de la sopa de Chansey en la estufa, en el miedo que todavía sentía, ese miedo antiguo a perder algo. «No lo sé», repitió, honesto, «pero no me disgusta». Chansey sonrió. No una sonrisa grande, sino una pequeña, verdadera. «Eso es un comienzo». Lupe la miró, y por primera vez en muchos años, algo dentro de él se suavizó. No fue una decisión, no fue una promesa. Fue solo un instante de paz, allí, en su corral, con una mujer fuerte a su lado y un futuro desconocido por delante. Los labios de Lupe se movieron, casi sin que él lo notara, en lo que era, sin duda,
Una sonrisa. No era la sonrisa de un hombre que había resuelto todo, era la sonrisa de un hombre que ya no tenía miedo de no tener todas las respuestas. El miedo no se había ido, pero ahora tenía compañía. Y esa compañía, inesperada, torpe y valiente, hacía que el camino por delante, cualquiera que fuera, pareciera algo que se podía caminar.